Bien, nosotros teníamos que ya habíamos distribuido nuestras plantillas y le habíamos aplicado el sistema de plantillas de Django para separarlas y aplicar herencia de plantillas. Habíamos creado nuestro índice, etcétera, y a través de él es que habíamos logrado realizar toda la configuración y separación por bloques como tal en nuestro código y en nuestro HTML. Vamos a centrarnos en uno de los autores o los libros. Vamos a centrarnos primero en autores. ¿A qué me refiero? A que si nosotros vamos aquí a nuestros libros como tal, ¿qué es lo que sucede? Aquí tenemos el listado de libros, aquí el listado de autores. Dijimos que nos íbamos a centrar en los autores. ¿Por qué? Porque aquí estamos mostrando un listado de los autores que tenemos registrados. Sin embargo, este listado lo que está mostrando son autores registrados, pero que los hemos hecho o los hemos registrado desde el sitio de administración de Django. En este caso, el sitio de administración de Django lo puede ver y lo puede registrar un usuario que tenga los suficientes permisos, que por lo general es algún superusuario que pueda verlo. Pero la idea es que no se utilice esta interfaz para este tipo de procedimientos, sino que aquí tenemos que tener en nuestro HTML un botón, un formulario que tenemos que llenar y que va a estar acorde a los campos que necesita nuestro modelo autor, que vamos a tener que llenar cada uno de los campos, llenar este formulario, guardarlo y que se muestre en esta lista. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer aquí es crearnos un botón que diga agregar, en este caso, un nuevo autor, y nos lleve a un formulario donde podamos ingresar toda esta información y registrarlo. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Vamos a tener aquí autores y al final de la tabla voy a agregar un div. Y aquí voy a escribir un botón que diga agregar, o bueno, vamos a poner registrar autor. Vamos a decirle que es de tipo, bueno, aquí vamos a ponerle que es una redirección para que nos lleve a otra URL, href, todavía no la tenemos, no tenemos cuál va a ser como tal, y aquí está registrar autor. Entonces vamos a ponerle aquí que este de aquí, cuando le hagamos clic, nos lleve hacia el formulario donde tengamos para registrar todo, bueno, para registrar un nuevo autor en este caso. Ahora, ¿cómo realizamos esto? Aquí tenemos que colocar la URL a la cual va a estar asociada. Esta URL tiene que estar asociada a una vista. Por lo tanto, aquí yo tengo mi autor list, voy a tener una nueva vista que se llame autor create, por ejemplo, y aquí vamos a ponerle request y aquí vamos a ver. Ahora, aquí yo tengo que aprender y tenemos que aprender algo, que cuando nosotros enviamos una petición, por ejemplo, tenemos dos maneras de hacer las cosas. Por ejemplo, aquí yo puedo ponerle que directamente haga un return de un render, ¿de qué cosa? De mi request, un template que se llama core, bueno, que está dentro de core y que se llame createautor.html, por ejemplo. Y listo. Yo tengo esto y vamos a irnos a nuestras URLs y aquí voy a traer, bueno, puedo poner un asterisco para importar todas las funciones y aquí vamos a agregar, en este caso aquí, path nuevo autor, por ejemplo. Y aquí que se llame, bueno, ¿cómo se llamaba la función? Autor create, de esta manera. Entonces yo puedo decirle que a mi URL va a ser new autor, donde está nuestro aquí. Aquí en el href, así como colocamos aquí a autores, en este caso en nuestro menú, /new autor, de esta manera. Vamos a recargar aquí. Cuando yo presione registrar autor, me va a mandar a esa URL. Ven que aquí ya dice new autor, pero me sale que obviamente el template no existe. Entonces vamos a irnos aquí, vamos a crear un nuevo template que se llame, como le pusimos en la vista, create autor. Create autor.html. Vamos a mover esto un poquito más acácito ahí. Y aquí vamos a aplicar la misma herencia que teníamos aquí, la misma estructura. ¿Por qué? Porque queremos que se siga heredando el menú, etc.
Y aquí registro de un nuevo autor. Registro de autores. Listo. Y aquí vamos a hacer un en blog content. De esta manera. Vamos a recargar. Y listo. Yo tengo esta información que veo aquí. No veo nada porque tendría que tendría que agregar la información dentro del bloque de content que haga referencia en este caso a qué? A todo el formulario para registrar mi autor. Y aquí es donde tenemos que aprender algo. Aprender un concepto primordial dentro de lo que tiene que ver Django. Dentro de Django nosotros aquí podemos escribir, en este caso para registrar o para editar, podemos escribir lo siguiente. Si queremos crear un formulario para un modelo en específico, pues con HTML lo podemos hacer. Podemos hacer un form, que en este caso el action es el mismo action. Y aquí en el form podemos crear, en este caso, un input de tipo texto que tenga de nombre, por ejemplo, nombre o name. Y luego tenemos otro input que sea en este caso de tipo texto, pero que tenga como nombre last name, por ejemplo, y así para cada uno de los campos. Pero aquí nosotros estamos escribiendo todo el HTML. Django nos intenta ahorrar toda esta generación de HTML y creación del formulario utilizando un concepto que ellos han denominado los forms, es decir, los formularios de Django. ¿Qué es lo que va a hacer los formularios de Django? Los formularios de Django no van a ser más que una clase como tal, como los modelos, que son una clase de Python, en este caso también son una clase de Python los forms, pero que van a estar asociados, o bueno, pueden estar asociados a un modelo y automáticamente tomar como referencia cada uno de los campos del modelo al cual está relacionado. Validar su tipo de campo y a partir de ello crear este HTML de form que estamos viendo aquí, que escribiríamos nosotros manualmente. ¿Esto por qué nos ayuda? No solamente de la parte de nos está ahorrando escribir el HTML. Realmente lo importante es que al hacer esto, al ser una clase como tal, tiene algunos métodos intermedios que vamos a ir viendo a lo largo del curso, que nos van a ayudar a validar, a realizar validaciones, a realizar correcciones y a tener un flujo más dinámico, más escalable de todo el registro como tal o edición de un modelo como tal, o de crear un nuevo registro en la base de datos asociados a un modelo. Entonces, para esto es lo que nos está sirviendo de verdad los formularios de Django, más no necesariamente para la creación del HTML. Sí nos ayuda para el HTML, pero sobre todo tenemos que ver esa parte importante que les digo que vamos a ir viéndola poco a poco, porque no es solo un solo método, una sola función, sino son varias funciones como tal. Entonces vamos a borrar esto aquí, porque claro, si yo lo pongo aquí y yo recargo, ven que ya me está apareciendo. Por aquí, por ejemplo, faltaría poner el label, por ejemplo, y aquí que diga nombre, y aquí ir armando todo esto, por ejemplo, pero vamos a crearlo utilizando los forms de Django, ya que estamos aquí aprendiendo a utilizar Django. Para esto yo tengo que crearme dentro de mi aplicación core un archivo por convención, en este caso que se llama forms.py. El nombre en sí puede ser cualquiera, no es necesario que sea forms, sino que una de las convenciones dentro del mundo de Django es llamarle a este archivo forms, haciendo referencia específicamente a que aquí van a estar todos los forms como tal, los formularios de Django. Básicamente a eso es lo que hace referencia. Entonces aquí vamos a tener que importar de Django, import forms, y aquí vamos a tener que crear un primer form. En este caso va a ser referencia a autor, entonces class autor form. Y aquí tiene que recibir una herencia ¿de quién? De este paquete llamado forms, forms. Y vamos a llamar a model form. ¿Por qué model form? Porque vamos a crear un formulario de Django basado en un modelo. Aquí ponemos dos puntos y tenemos que definir algo llamado la class meta. Así como los modelos aquí de Django tienen la función str. Y más adelante vamos a ver que también como hemos visto aquí, tienen la clase meta, que se pueden indicar ciertos parámetros.
Los forms de Django también tienen su clase meta, pero aquí en este caso indicamos el modelo al cual hacemos referencia o estamos enlazando. En este caso vamos a traer de core.models import autor. Y vamos a decir que hace referencia a autor. De esta manera. Está haciendo referencia a autor. Aquí que estamos diciéndole, mira, vas a crearme un form que va a hacer referencia a este modelo. Y luego tenemos que decirle qué campos queremos que tome de este modelo. Podemos hacer lo siguiente, podemos poner esta terminología y lo que va a entender Django cuando lea este form es que tiene que crear uno basado en este modelo, pero utilizando todos los campos que contenga, en este caso, ese modelo en específico. También podemos aquí definir una lista o una tupla con cada uno de los campos que queremos que tome. Pongo el ejemplo ¿por qué? ¿Y por qué lo digo? Porque a veces un formulario puede tener muchos campos, un modelo puede tener muchos campos. Sin embargo, cuando estamos registrando, no necesariamente todos esos campos son los que se van a ingresar. Hay campos que se ingresan manualmente, hay campos que se ingresan de forma automática, hay campos que son por defecto, hay campos que dependiendo de lo que hayan ingresado toman uno u otro valor y no necesariamente tienen que elegirse o definirse desde la interfaz o desde el formulario como tal, sino cuando se está en el proceso de guardado, de registro, etc. Aquí podemos colocar cada uno de los campos que queremos que en este caso aparezcan y que sean tomados en cuenta en la creación del form. Yo lo voy a dejar como solo tenemos 3 campos y necesitamos todos, por ejemplo, como all. Ahora, una vez que creé este form, yo voy a importarlo aquí en mi vista. Entonces vamos a hacer decor.forms import autor form. Y voy a hacerme aquí que voy a traerme lo tengo que enviar como contexto, como autor form, y voy a enviar autor form. Y ahora yo voy a irme aquí a mi HTML y voy a hacer lo siguiente. Utilizando el sistema de plantillas de Django, lo que yo tengo que poner aquí es pintar una variable que se llama autor form, que es la que yo he enviado de esta manera. Si yo voy a mi HTML, en este caso en mi navegador, recargo, ven que me está apareciendo 3 campos: nombre, apellido y edad. Yo lo que he hecho simplemente es definirlo de esta manera. Aquí solamente he pintado la variable y aquí yo he definido que lo estoy enviando como contexto. ¿Por qué está tomando todo? Porque como les había explicado, aquí en Forms es donde en este caso está realizando toda la magia, todo el proceso por detrás, creándome el contenido HTML para cada uno de los campos que he indicado que quiero que tome. De esta manera es como creamos nuestro form. Ahora, aquí hay que aprender algo. Si estamos utilizando esta función como tal y enviando de esta manera el form, lo estamos enviando para pintarlo, para renderizarlo. No lo estamos utilizando para guardar la información que vayamos a registrar. Por ello es que tenemos que entender que cuando nosotros estamos obteniendo información desde el servidor o desde el backend, lo hacemos a través de una petición GET. Es decir, dame información que necesito. Pero cuando nos están enviando, en este caso a nuestras vistas, información para guardar, no para mostrar, eso es generar a través de un post. En este caso tenemos que validarlo. ¿Por qué? Porque cuando utilicemos esta misma función para enviar información, se puede llegar a confundir y no va a llegar a funcionar. Por ello, aquí tenemos que validar de la siguiente manera. Si request.method es igual a get. Si sucede esto, significa que en este caso está pintando o está renderizando. ¿Qué cosa? En este caso está solicitando pintar la información en el template, en el navegador. Aquí tenemos que colocar algo como respuesta cuando nos suceda esto, por ejemplo, porque si no nos va a salir un error, pero ya lo vamos a ir viendo más adelante para familiarizarnos un poco con los errores. Pero de momento, de esta manera, lo que estamos haciendo es que cuando el navegador nos pida, o cuando cargue una página en el navegador, es una petición de tipo GET. En este caso, aquí lo que estamos haciendo es que si es de esta manera, nos pinte en el
template create autor nos pinte el formulario como tal. Vamos al navegador, vamos a recargar y ven, aquí efectivamente me lo está pintando sin ningún problema. ¿Por qué? Porque está haciendo referencia a que este es de tipo get. Básicamente por eso. Entonces aquí yo ya tengo ¿qué cosa? En este caso, el formulario pintado como tal. ¿Para qué? Para guardarlo. Ahora, ¿qué más tengo que hacer con esto para poder guardarlo, etcétera? Pues tengo que encerrarlo, tengo que agregarlo y en este caso tengo que entender un poco más sobre que para yo poder guardar este formulario tengo que enviarlo como tal. Por ello tengo que encerrarlo dentro de un form de esta manera, ya que lo que me está pintando en sí es el HTML correspondiente a los campos, más no a un form HTML que indica una acción de enviar algo. Eso es lo que tengo que entender. Y aquí dentro tengo que colocar un botón que diga guardar, que es de tipo submit, de esta manera. Si yo aquí recargo, tengo mi botón guardar. Si presiono guardar, me va a salir este campo, complete este campo porque es obligatorio. Ya que si yo inspecciono este código que veo aquí, veo que es requerido. Lo mismo con el apellido y lo mismo con la edad. Entonces, si yo pongo aquí primer nombre, por ejemplo, segundo apellido, y aquí vamos a ponerle 24, y yo le pongo guardar, miren lo que me está haciendo. Me cambió la URL aquí y lo está tomando como si fuera, en este caso, una petición de tipo get. Me está volviendo a pintar la información, ya que si yo voy al listado de autores que tengo aquí, no se ha registrado. Y es por una sencilla razón. Porque por dos sencillas razones. Este botón, si bien envía la información, no significa que la envíe por post, que es lo que necesitamos, a través del método HTTP, que necesitamos enviarlo para poderla guardar, sino que simplemente da la acción de enviar. Pero ¿de qué manera lo está enviando? Lo está enviando de tipo get. ¿Por qué? Porque el form no tiene indicado qué tipo o qué método va a utilizar para enviar la información. Por lo tanto, por defecto está tomando get. Y por eso es que aquí arriba toda la información que hemos agregado nos aparece como si fuera algo que se conoce como query param, que es un parámetro dentro de la URL, como si fuera algún filtro, etcétera. Por ese motivo. Entonces aquí, y luego, ¿por qué lo está pintando de nuevo en el mismo formulario? Y lo está pintando vacío porque recuerden, como lo está enviando por get, nuestra función lo está validando, lo está definiendo de que sí es un get y por lo tanto nos vuelve a pintar el formulario vacío. Entonces hay que corregir aquí. Si dejamos el action así vacío, el action recuerden que es la URL a donde se va a enviar la información del formulario cuando se presione o se haga una acción de submit. Si la dejamos vacía, toma la misma URL, que es lo que queremos, pero el método tiene que ser post. ¿Por qué? Porque ese es el método que en este caso nosotros queremos. Entonces vamos a ponerle post, método post. Y ahora sí, esto lo voy a borrar completamente porque no tiene sentido. Y vamos a escribir de nuevo aquí primero, segundo, por ejemplo, y le dar 45, por ejemplo, y le voy a dar guardar. Y aquí me sale una pestaña de error. Este error es muy conocido, es muy característico dentro de los formularios de Django y cuando empezamos a trabajar también nos podemos asustar un poco porque nos dice prohibido y no sabemos qué significa. Pero todo esto lo vamos a seguir viendo más adelante, bueno, en este caso en el siguiente video, explicando qué es esto, por qué sale prohibido y cómo tenemos que hacer para poder enviar la información que queremos que se registre en nuestra base de datos.